Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto ambiental dentro de los plaguicidas. Un segundo para compartirles la pantalla nada más. Bien, ahí estamos viendo en pantalla precisamente este tema. ¿Qué estamos buscando o qué vamos a analizar en esta sesión? En esta sesión vamos a analizar a profundidad cómo el uso de plaguicidas va a afectar los ecosistemas dentro de nuestro país. Iniciaremos con una visión panorámica que contextualiza la magnitud del consumo anual de estos compuestos dentro de México y también las externalidades que generan, para luego explorar o analizar las repercusiones en aire, agua, suelo y comunidades humanas. La intención es que al terminar la clase tengan una comprensión integral de los múltiples niveles en los plaguicidas y cómo esto incide sobre la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las poblaciones rurales. México consume aproximadamente 36,2 toneladas de plaguicidas al año y aplica cerca de 4,55 toneladas por cada 1.000 hectáreas cultivadas. Esta intensa utilización responde a la necesidad de mantener altos niveles de productividad agrícola. Sin embargo, el costo ambiental a menudo queda oculto en los balances económicos convencionales. Por eso es importante que entendamos que las estimaciones ubican en 24 millones de pesos anuales los costos derivados de las externalidades ambientales, lo que subraya en una urgencia de abordar este tema con seriedad. Para dar sentido a estas cifras, hoy abordaremos primero los conceptos clave que permiten entender qué son los plaguicidas y cómo interactúan con el ambiente. A continuación, examinaremos el impacto específico en el aire, agua y suelo. Y finalmente vamos a discutir las consecuencias sociales y económicas que emergen de estos efectos. Cada uno de estos bloques incluirá ejemplos y datos relevantes para México, con el fin de asegurar que la reflexión se base en evidencia local y contextualizada. El objetivo entonces es fomentar un debate informado que al concluir yo los invito a cuestionar no solamente las prácticas actuales, sino también a proponer rutas de mejora que integren la protección ambiental y la salud humana con metas de seguridad alimentaria. Como su guía en este recorrido, leeré en voz alta cada sección para que puedan ir anotando las cuestiones que consideren relevantes. Y les invito a preparar sus apuntes y plantarse desde ahora cómo impacta el uso intensivo de los plaguicidas en la región, donde trabajan, en su comunidad, y qué datos ayudarían a evaluar estos efectos de manera más precisa. Al mantener estas interrogantes presentes, podremos conectar la teoría con la práctica y generar propuestas sólidas. Sin más preámbulo, avancemos a comprender los conceptos fundamentales que sustentan nuestro análisis, la definición técnica de plaguicida, su clasificación principal y las externalidades ambientales que derivan en su uso excesivo. Muy bien, una vez que analizamos ya los conceptos clave, o más bien ya que tuvimos una pequeña introducción, vamos a hablar ahora acerca de conceptos clave, que podríamos englobarlos en dos aspectos, los plaguicidas y el ambiente. Los plaguicidas son compuestos químicos diseñados para controlar organismos nocivos en cultivos agrícolas, abarcando tres grandes categorías: los insecticidas, los herbicidas, que son para las malezas, y los fungicidas, que son para hongos patógenos.
Esta clasificación responde al tipo de plaga objetivo y al mecanismo de acción específico de cada familia de compuestos. Sin embargo, cuando hablamos de ambiente, debemos reconocer que estos productos raramente se limitan al organismo blanco, sino que tienden a diseminarse y generar efectos en las especies y procesos no previstos. La noción entonces de externalidad ambiental se refiere a los costos negativos que no se reflejan en el precio del mercado de los plaguicidas, y estos incluyen la contaminación del aire, del agua y del suelo. La pérdida de biodiversidad y los impactos en la salud humana también son otros aspectos a considerar. En México, por ejemplo, estos costos ocultos se estiman en decenas de millones de pesos anuales, mostrando que la factura real del manejo agrícola es mucho mayor de lo que pagan los productos al adquirir los insumos. La comprensión de estos conceptos implica entonces adoptar una mirada sistemática cada vez que un plaguicida se aplica. ¿Por qué? Porque así inicia una cadena de procesos físico-químicos y biológicos que pueden redistribuir el compuesto, fragmentarlo, degradarlo o acumularlo en distintos comportamientos del sistema. Comprender estas rutas de transferencia va a ser importante para que diseñen estrategias de mitigación y de regulación efectivas. Por eso es importante que conozcan estos conceptos clave que estamos viendo en pantalla, porque al dominar estos conceptos se estarán mejor preparados y preparadas para analizar cada uno de los impactos que vamos a abordar a continuación. Primero el aire y la salud humana, luego el agua y la calidad hídrica y finalmente el suelo y la biodiversidad. Con esta base teórica podremos evaluar críticamente las externalidades económicas y sociales que se desprenden de estos efectos ambientales. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente subtema va a ser el impacto en el aire y la salud humana. De esto podemos decir que la pulverización de plaguicidas en cultivos, ya sea mediante equipos terrestres o aéreos, libera partículas suspendidas que pueden permanecer en la atmósfera y desplazarse a grandes distancias. Este fenómeno provoca la exposición de ecosistemas alejados del punto de aplicación, incluyendo áreas naturales protegidas y comunidades rurales que no participan directamente de la actividad agrícola. La dispersión aérea de compuestos tóxicos ha sido documentada con casos de mortalidad de polinizadores, especialmente en el caso de las abejas. Ahí estamos viendo precisamente en pantalla esta situación en el punto de afectación. La dispersión aérea de compuestos tóxicos ha sido documentada entonces y esto nos ha traído estos resultados o estas conclusiones del impacto que tiene sobre ciertas criaturas que se encargan de un proceso de polinización. Por lo que hace a las comunidades humanas, la inhalación de estas partículas conlleva riesgos de enfermedades respiratorias crónicas, afecciones neurológicas y posibles efectos cancerígenos. Estudios epidemiológicos en zonas de alta aplicación de plaguicidas documentan una mayor incidencia de asma ocupacional y de enfermedades pulmonares obstructivas en trabajadores del campo y también en vecinos de áreas agrícolas. Estos datos llaman la atención sobre la necesidad de medidas de protección personal y de normas que limiten aplicaciones aéreas en la proximidad a lugares habitados. La deriva de partículas finas también puede depositarse en follajes, en suelos que no se encuentran precisamente en la zona de cultivo, generando rutas de exposición secundaria para la fauna silvestre y ecosistemas frágiles. Este impacto es importante porque trasciende la productividad agrícola y plantea dilemas éticos respecto a la responsabilidad compartida entre productores, autoridades y consumidores.
La regulación actual contempla distancias mínimas para la aplicación aérea y equipo de protección para los aplicadores, pero la supervisión de su cumplimiento es desigual en el territorio nacional. Por eso, fortalecer la capacitación técnica y los ecosistemas de inspección es esencial para reducir estos riesgos y proteger la salud pública, así como asegurar la conservación de polinizadores y de otras especies de carácter esencial. En respuesta a todos estos desafíos planteados, algunos programas de manejo integrado de plagas recomiendan métodos alternativos a la pulverización aérea, como el uso de trampas, barreras físicas o formulaciones granulares que reduzcan la emisión de partículas en el aire. Estas prácticas combinadas con regulaciones más estrictas, pues va a traer como consecuencia el mitigar los impactos descritos, favoreciendo un entorno más limpio y seguro. Al comprender el impacto en el aire y la salud humana, se hace evidente que el control de plaguicidas no es solo una cuestión agrícola, sino una responsabilidad colectiva que abarca salud pública, conservación ambiental y gobernanza. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los impactos, pero dentro del agua y la calidad hídrica. Después de la aplicación, las lluvias intensas pueden provocar que los plaguicidas tomen un curso distinto, transportándolos hacia cuerpos de agua superficiales y acuíferos. Este proceso va a contaminar ríos, lagos y mantos acuíferos, lo que compromete la calidad del agua que abastece tanto ecosistemas acuáticos como comunidades humanas. En el caso de México, en el estado de Sinaloa, se han documentado reducciones de hasta un 70% de la biodiversidad de los canales cercanos a cultivos intensos, evidenciando la magnitud de alteración en las cadenas tróficas acuáticas. En regiones como Yucatán, la estructura geológica, por su lado, facilita la rápida dispersión de contaminantes hacia acuíferos subterráneos, poniendo en peligro el suministro de agua potable, pero en las comunidades rurales. El hallazgo de residuos de plaguicidas dentro de los pozos y manantiales revela la vulnerabilidad de estos ecosistemas y la necesidad de realizar monitoreos periódicos para garantizar la inocuidad del agua. Para mitigar todos estos impactos, se han propuesto prácticas de manejo de suelos que reduzcan el flujo del agua, como las franjas de vegetación ribereña y técnicas de infiltración. Estas medidas contribuyen a retener sedimentos y compuestos químicos antes de que se almacenen en cuerpos de agua, ofreciendo una barrera natural de filtración. Comprender entonces este impacto en la calidad hídrica subraya la interdependencia entre la agronomía, o más bien entre la agricultura y entre los recursos hídricos, así como la responsabilidad de los agrónomos de promover sistemas de producción que preserven la integridad de las cuencas hidrográficas fundamentales para la sostenibilidad regional.
Vamos a continuar ahora. Ya vimos el tema del aire, el agua. Lo que seguiría entonces es el efecto que tiene sobre el suelo y la biodiversidad. Esta aplicación continua de plaguicidas altera también propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entre los efectos más documentados se encuentra la reducción de hasta un 60% en la diversidad de microbiota benéfica, microorganismos que participan en ciclos de nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo. Y esta pérdida compromete la fertilidad natural del suelo y su capacidad de autoenmienda. Asimismo, la fauna edáfica, conformada por lombrices, antrópodos y otros organismos que contribuyen a la aireación y la estructuración del suelo, también sufre disminuciones significativas en las poblaciones. Por eso es importante que entendamos que la disminución de estos organismos impacta la circulación del agua y también del aire en el perfil del suelo, afectando la germinación y el desarrollo de cultivos. No dejemos de lado que los enemigos de las plagas, los enemigos naturales de las plagas, como depredadores y parasitoides de insectos, son particularmente sensibles a los plaguicidas de amplio espectro, y la eliminación va a generar un desequilibrio ecológico que va a favorecer la proliferación de especies plaga, obligando a aumentar la dosis y frecuencia en las aplicaciones de los plaguicidas. Asimismo, la pérdida de biodiversidad funcional en el suelo va a repercutir en la resiliencia del agroecosistema frente a los cambios climáticos y las plagas emergentes. La capacidad del suelo para mantener procesos ecosistémicos como la filtración del agua, el secuestro de carbono y la regulación de patógenos del suelo se ve comprometida cuando la diversidad biológica se reduce de manera drástica. Conocer estos efectos permite dimensionar la importancia de prácticas que minimicen el impacto sobre la microbiota y la fauna del suelo, como la aplicación localizada de plaguicidas, la incorporación de materia orgánica y el fomento de rotaciones y coberturas vegetales que protejan y regeneren la salud del subsuelo. El siguiente subtema son las externalidades económicas y sociales. Las externalidades ambientales derivadas del uso de plaguicida tienen costos económicos ocultos, que en México se estiman alrededor de 24 millones de pesos al año. Estos costos incluyen gastos de salud pública por enfermedades relacionadas con la exposición, las inversiones en recuperación de ecosistemas afectados y las pérdidas de servicios ambientales esenciales como la calidad del agua y la polinización. La degradación ambiental resultante de un uso intensivo y prolongado conduce a una productividad decreciente del sector agrícola, esto a largo plazo, suelos menos fértiles y sistemas hídricos contaminados. Todo esto obliga a los productores a depender de insumos químicos cada vez más potentes, generando un círculo vicioso entre costos crecientes y menor impacto ambiental. Estos términos de seguridad alimentaria, la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos, compromete la inocuidad de los productos agrícolas. Asimismo, es necesario recordar que los impactos económicos y sociales de estos procesos subrayan la necesidad de políticas públicas que internalicen los costos ambientales, colocando la carga de recuperación en el sector que genera el daño. Instrumentos como pagos por servicios ambientales, fondos de restauración de cuencas y esquemas de subsidios condicionados a prácticas sostenibles pueden contribuir a corregir estas externalidades. Al entender entonces la dimensión económica y social del impacto de los plaguicidas, podremos apreciar la conservación ambiental
desde una perspectiva no de un lujo, sino un requisito para la viabilidad a largo plazo. ¿De qué? Pues del sector agropecuario y del bienestar de las comunidades que a final de cuentas dependen de él. Muy bien, sobre las conclusiones y los retos para la sostenibilidad, vamos a ir botando el tema a que el uso descontrolado de plaguicidas en México representa una amenaza grave para la integridad de nuestros ecosistemas, para la salud pública y para la sostenibilidad del sector agrícola. La contaminación de aire y suelo genera repercusiones en múltiples niveles, desde la pérdida de biodiversidad hasta el debilitamiento de las bases productivas. Reconocer esta magnitud es el primer paso hacia la construcción de respuestas efectivas. En el ámbito regulatorio, es imprescindible fortalecer los marcos legales para eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos y establecer sistemas confiables de vigilancia y control. Esto incluye entonces reevaluaciones periódicas de ingredientes activos, mayor transparencia en los procesos de autorización y sanciones efectivas para el uso de productos prohibidos e ilegales. La transición agroecológica se perfila como la ruta principal para reducir la dependencia de químicos, implementar programas nacionales de manejo integrado de plagas y fomentar alternativas sostenibles adaptadas a las condiciones locales. Esto para permitir mantener la productividad sin comprometer la salud de los ecosistemas. Sin embargo, es necesario recordar que este cambio requiere capacitación, incentivos económicos y participación por parte de la comunidad. Entonces, el reto final para México va a consistir en construir un sistema agroalimentario capaz de garantizar alimentos suficientes y seguros, minimizando el impacto ambiental y protegiendo la salud de productores y consumidores. Esto demanda coordinación entre gobierno, academia, productores y sociedad civil, así como un compromiso ético con las generaciones presentes y futuras. Al concluir esta clase, les invito a reflexionar sobre su rol como futuros profesionales, lo que puede contribuir a diseñar e implementar soluciones que equilibren la productividad y la conservación. Sus propuestas y acciones serán fundamentales para trazar el camino hacia una agricultura verdaderamente sostenible.
Muy bien, ya para cerrar el día de hoy, vamos a recordar que recorrimos los puntos claves del impacto ambiental de los plaguicidas en México, desde las dimensiones químicas y ecológicas hasta las repercusiones económicas y sociales. Ahora corresponde traducir ese conocimiento en iniciativas concretas, proyectos de investigación, protocolos de monitoreo y propuestas de políticas públicas. Les exhorto a llevar esta reflexión al campo y a sus comunidades, a realizar diagnósticos de calidad de suelo y agua, a evaluar prácticas de manejo integrado de plagas, a explorar alternativas biológicas y a promover la capacitación en un uso seguro de insumos. Cada evaluación, cada prueba piloto y cada recomendación técnica van a contribuir a un cambio real. Recuerden que la protección ambiental y la seguridad alimentaria son objetivos que son interdependientes. Al defender la salud de los ecosistemas, garantizamos la salud de las personas y la viabilidad de la producción agrícola. Su compromiso profesional marcará entonces la diferencia. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Recuerden que estoy atento a través de la plataforma en el botón de Contacta a tu tutor, donde estoy monitoreando en forma constante todas las dudas que puedan tener. Los invito a que esta próxima sesión presenten ideas de proyecto o líneas de investigación que ayuden a avanzar hacia una sostenibilidad que todos deseamos. Muchas gracias.